Notas del detective. Si has llegado hasta aquí es porque viste mi historia. Ahora puedes tener acceso a mi diario, las notas del detective. Aquí he escrito todo lo que he encontrado y si algo me ocurre, el diario llegará a ti, así que por favor, presta atención. Está escrito en base a mis experiencias aquí en Pueblo Macabro, así que está en primera persona. Por favor, léelo con atención y, si puedes, continúa con el caso. En un día nublado de octubre, bajé del tren y me dirigí al centro del pueblo. El caso no me entusiasmaba mucho. Una chica que había tenido un accidente de automóvil, pero al parecer implicaba mucho más. Me dirigí con pasos cansados hacia el único hotel que veía, el Hotel Leonora, y al entrar, de inmediato se encendieron las alarmas. Una mujer me esperaba en la recepción, algo tétrica, pero no debería juzgar por las apariencias. Luego se presentó como Elizabeth, la dueña y recepcionista del Hotel Leonora. Una extraña llamada durante nuestra conversación me hizo sospechar inmediatamente. Además, apenas terminó de hablar mencionó el contrato que debía firmar, algo por lejos ilegal, que exime al hotel de toda responsabilidad en caso de accidentes o la muerte de sus inquilinos. Esto me lleva a pensar que incidentes parecidos ya han ocurrido antes, así que revisé el archivo de la ciudad buscando demandas o incidentes extraños, pero no encontré nada. Nada, como si hubieran arrancado las páginas. Otra cosa sospechosa son los refrigeradores para guardar la comida, que aún siguen en funcionamiento. Eché un vistazo y son enormes. Cabe una persona entera ahí dentro, pero están completamente vacíos, con la excepción de algunas manchas de sangre. No puedo descartar, sin embargo, que sean manchas de sangre de bovino, ya que la especialidad del restaurante del hotel son las carnes. Sería algo totalmente normal. De todas formas, tomé muestras y llevé al laboratorio a analizar la sangre. Pero es antigua y estaba mezclada quizá con un líquido de limpieza, así que los resultados no fueron concluyentes. Pero lo principal viene ahora. La señorita Elizabeth mencionó que había estado todo el tiempo en el hotel cuando la hija del alcalde, Clara, era asesinada. Sin embargo, el cantinero me informó que ambos la habían visto justo antes de dirigirse a quién sabe dónde. Además, marcó un número sospechoso en el teléfono. Esto me lleva al siguiente sospechoso. El cantinero Rubens. La primera sospecha me surgió al ver la barra de la taberna. No pude echar un vistazo más de cerca, ya que quería actuar lo más natural posible en esta ocasión para sacar la información, pero había una llave justo entre las botellas. ¿Estaría arreglando algo? Por el estado del lugar es posible, pero no descarto que sea algo más. Luego, sonó el teléfono, igual que ocurrió en el hotel. Y esta vez pude notar el nerviosismo en la cara de Rubens. Además, al terminar, mencionó al alcalde de manera precipitada. ¿Acaso fue la misma persona que llamó a Elizabeth y Rubens? ¿Podría estar avisándoles de algo? Como por ejemplo, que yo haya llegado al pueblo. Si es así, ambos estarían conectados con el alcalde, de buena o mala manera, ya que lo mencionaron, aunque aún no tengo pruebas concretas de esto, solo una sospecha. La tercera cosa es que trato de cambiar de tema y dirigirme hacia las desapariciones del pueblo, aunque eso me dio una pista. Sigamos por ahora. La peluquera Claude. Lo primero que llamó mi atención fue su nerviosismo enmascarado en risas y coquetería, pero tal como dijo Rubens, es bastante afable. Fue la última persona que vio con vida a Clara, según dijo, así que por supuesto es sospechosa, y de ser así,
tendría que haberse encontrado con ella en el bar de Rubens. Algo extraño, ya que mencionó que la carne que servían allí era de mal sabor. Solo queda sospechar que bebió algo con Clara justo antes de que ésta tuviera su accidente en coche. De todas formas, parece tener buenas intenciones y dijo ser la mejor amiga de la difunta. Me dio bastantes pistas importantes. Lo primero fue que quizá habría una conexión entre la muerte de Clara y las desapariciones en el pueblo. Según Claude, Clara tenía información y su accidente no fue más que un plan para hacerla callar para siempre. Tiene sentido si me preguntan. Ahora, no deja de ser sospechoso que tenga el número de alguien con el nombre de Angelito, cuando supuestamente está soltera. Además, al parecer regaló un collar a esta persona y lloró sobre los papeles porque estaban arruinados. Eso me recuerda. Tiene un collar igual al de Elisabetta, pero nunca menciona una conexión profunda con aquella mujer. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Si tuvo un motivo para matar a Clara, probablemente sea algo relacionado a la envidia por el novio que ambas compartieron. Pero de ser así, ¿por qué mencionarlo tan casualmente? Eso la ubicaría inmediatamente más arriba de la lista de sospechosos. Por alguna razón sus intenciones me parecen honestas, pero ya se verá. Luego de conocer a Claude, me llevó de su hermano, el sastre, Pierre. El hermano gemelo de Claude no parece tener energía siquiera para urdir un plan como para matar a alguien, pero a veces los que parecen más inofensivos son los peores. Solo tuvo contacto con la difunta para confeccionar su traje en su lecho de muerte, y tiene de testigos a varios clientes que a esas horas aseguran haberlo visto trabajando en su local. Además, me dio pistas importantes, al igual que Claude. Al parecer, por el estado del cuerpo, no se trató de un accidente. Si ambos están diciendo la verdad, los hermanos quedarían descartados y confirmaría que lo de Clara no fue un accidente. No hay mucho más que decir, aunque podría ser un excelente cómplice si es que Claude estuviera involucrada en el asesinato debido a la estrecha relación de hermanos. Sin tiempo que perder y ya peinado y vestido, me dirigí a la oficina del alcalde. El alcalde Amadeus. Lo primero que me llamó la atención fue su paranoia y su confianza en una ciencia que no es tal como la frenología. Solo le seguí la corriente y como pensé, eso ayudó a que me diera información importante. Mencionó la desaparición de varios detectives y que en el pueblo todos son una gran familia, a excepción del mecánico, en el que no confía, para nada. Otra cosa, sonó el teléfono en medio de nuestra conversación. Por suerte pude anotar su número. Comparando las pistas, me di cuenta de que era el mismo que Claude tenía registrado como Angelito. Y coincidentemente, el alcalde llamó a Clara varias veces por ese nombre. Al parecer la relación entre Claude y Clara era genuina, así que... Bien, el alcalde parece estar muy impactado por la muerte de Clara y su coartada fue que estaba recogiendo un traje. Alcancé a ver, sin embargo, un papel arrugado en su basurero, un recibo, que me confirmó que estaba mintiendo, aunque ya lo sospechaba. La lista de sospechosos comenzó a cortarse y decidí dirigirme a ver a Dimitri, el mecánico. Apenas me encontré con el hombre, pude notar su paranoia. Si me preguntaran por mi intuición, este hombre no es culpable. Parece el típico caso en que tratan de inculpar a un inocente. Me habló de Clara con amor y tengo el acorazonado de que estaba enamorado de ella. Al parecer solo eran amigos y la mujer confiaba en él, pues trató de informarle sobre lo que había descubierto, pero Dimitri no pudo llegar
pues se descompuso su auto a medio camino y sus herramientas habían sido robadas. Además, fue el último que arregló el automóvil de Clara antes del accidente y eso no lo deja en una buena posición. Entiendo por qué quieren inculparlo y lamentablemente no tengo cómo comprobar que es inocente. Aún así, mencionó cosas importantes. Sí, Claude y Clara eran amigas y mencionó que podía confiar en Agatha, así que supongo que iré pronto ahí. También mencionó que no debería beber en el bar. En el fondo ya lo sabía. Cada vez más cerca de encontrar a los culpables, salí despreocupadamente y recibí un golpe casi mortal en la cabeza. Gajes del oficio. Pero para mi suerte, no solo no me mató, sino que me dio una pista muy importante. La llave con la que me golpearon era la misma que tenía Rubens en la barra del bar. Pero no tenía tiempo para ir de inmediato, pues necesitaba un médico. De verdad me dolía la cabeza. Y pensé que podía morir desangrado. Fue así que llegué al hospital. La enfermera Lillian me atendió de inmediato. Como todos decían, era muy bonita. Una flor en el pantano. Una flor en este pueblo decadente. Aunque mencionó algo contradictorio, que no había visto a Clara porque estaba en su día libre. Pero luego dijo que Clara estaba cubierta de sangre. Pude entender que quizás se debió a los nervios. Dijo ser amiga de la difunta y de Claude, pero por su lenguaje corporal pude adivinar que la envidiaba. Quizá Clara atraía las miradas del doctor, del cual Lillian está tan enamorada. No podría decirlo. Lo que sí es claro es que comprobé gracias a los registros que Lillian no se encontraba en el hospital ese día. Sin embargo, no descarto que viera el cuerpo de otra forma. Apenas la enfermera Lillian terminó con las curaciones básicas, pasé a ver al doctor Alexander. ¡Qué hombre más arrogante! Cada minuto ahí fue una pesadilla, aunque no puedo negar que hizo un excelente trabajo. Fue el último en ver a Clara y afirma que es un accidente. Pero, ¿por qué el alcalde hablaría con él antes de que atendiera a la mujer? Al final del turno, también pasó algo extraño. Sonó el teléfono y Dimitri ingresó malherido, tal como me lo temía. Solo necesitaba confirmar mis sospechas y quedaba alguien más en la lista de sospechosos, así que me dirigí de inmediato a ver a Agatha, de quien todos hablaban. Agatha la adivina. Fue difícil llegar hasta aquí. Algunos me advirtieron sobre esta mujer para que no confiara en ella, y otros dijeron que podía confiar. ¿A quién creerle? Todo en ella es engañoso, si me preguntan. Me confirmó lo inevitable después de leerme la suerte. Gracias a lo que averigüé antes, puedo decir que en el pueblo hay un negocio de carne humana. Eso atrae a los turistas. Pero la pobre Clara, al ser una excelente periodista, se dio cuenta de esto. Trató de advertir a sus amigos, Claude y Dimitri, pero no alcanzó a hacerlo, porque su propio padre, el alcalde, sin querer perder tan magnífico negocio para que el pueblo no se extinga, ayudó en su muerte. Ahora, los culpables, obviamente, son aquellos que confabularon en mi contra y en la muerte de los demás detectives también. ¿A quienes les sonó el teléfono? Elisabetta y Rubens. Por supuesto el alcalde. Los tres implicados. Los dos más jóvenes guardaban la carne en el hotel. Es por eso que los refrigeradores aún estaban encendidos. Y por supuesto, Rubens ayudaba a matar a las víctimas. El alcalde hacía la vista gorda. Todo era muy bueno para el turismo. Y
venía gente especialmente a comer la exquisita carne, algunos sabiendo que era humana, otros no. Rubens utilizaba sus habilidades de cantinero para matarlos, poniendo algunas gotas de somnífero en alguno de los tragos. Lo demás será fácil. Tengo que dar gracias de estar vivo luego de beber en el bar de la muerte. Supongo que en ese momento no me querían muerto. Pues bien, fue así como lograron deshacerse de Clara. Rubens robó las herramientas de Dimitri y por supuesto le dio somníferos a Clara para que se durmiera al volante. La pobre mujer aún no sabía la identidad de los culpables y aunque sospechaba de la carne, confió en que era seguro beber donde siempre lo hacía. Qué triste final. El doctor Alexander también está implicado en menor medida. Probablemente el alcalde lo amenazó para no revelar la verdad sobre la muerte de Clara, que fue algo premeditado, y temía el doctor lo descubriera y dijera la verdad. Por supuesto lo amenazó con algo, aunque no estoy seguro de qué. Luego de que la divina confirmara mis sospechas y me diera algo más de información, confié en ella. Y precisamente ese fue mi gran error. Agatha debió notar el momento exacto en que yo comencé a confiar en ella. Así que me ofreció una pista más, algo que no logré descubrir gracias a la evidencia recolectada. Un simple juego y podría resolver esto. Lo resolvería todo, los salvaría a todos. Mi codicia fue mi perdición y elegí la botella con veneno. Aunque, pensándolo bien, creo que todas tenían de lo mismo. Esta serpiente, Ágata, era la culpable de todo. Me lo dijo luego de que quedé paralizado por la pócima. Ella manipuló la situación para hacer que los culpables me dijeran que no confiara en ella y que los inocentes me dijeran que confiara. Y confié al descubrir la verdad y jugué ese estúpido juego. Por supuesto, ella lo había previsto. Trabaja en las sombras, manipulando a todo el pueblo y al parecer obedeciendo a una organización extraña que tiene que ver con el consumo de carne humana. Algo muchísimo más grande de lo que yo pensé. Por último, el teléfono sonó también. Ese fue el mejor indicador. Todos quienes recibieron llamadas telefónicas eran los culpables. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor, mira estos videos.